Damas y caballeros, Onda, la superestación presenta Los Imposibles. Comienza ya a disfrutar personalidades, descubrirás los imposibles, vas a escuchar una entrevista particular, un escritor desnudará, hilando fino atrapará en un ambiente singular, son imposibles de olvidar, no se me vaya a mover de allí, prepárese para descubrir los imposibles con Leonardo Padrón, los imposibles. Los imposibles son lo mejor. Los imposibles están aquí. Por Onda, la superestación. Hoy, imposible no ovacionarlo. La conexión entre la orquesta y yo la trato de abrir al máximo posible, que es el contrario de la dirección, ¿sabes? Del director, que siempre la imagen del director era el hombre bravo que le gritaba, ¿sabes? Yo trato de todo lo contrario, en vez de estrecharla, ampliarla. Gustavo Dudamel, la batuta hecha pasión. Leonard Bernstein es un ídolo para mí. Un día yo estoy dirigiendo la Filarmónica de Nueva York, el día que yo estoy antes de entrar al concierto, me llega la señora y me dice: Gustavo, queremos que nos hagas el honor de usar esto. Y era la batuta de Bernstein. A Gustavo Dudamel, la fama y el trabajo lo tienen secuestrado. Su vida transcurre entre aeropuertos, filarmónicas y premiaciones. Él es el mejor ejemplo de lo que ha ocurrido en Venezuela con el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles, concebido por el maestro José Antonio Abreu. La gran hazaña ha sido lograr que en los barrios más pobres de este país muchos de sus niños crezcan con un violín, una flauta o un contrabajo. ¿Cuántos futuros Dudamel habrá en estos momentos naciendo en esos barrios? Ha llegado la hora de conocer de su propia voz la historia personal de Gustavo Dudamel. Retrato de un imposible. Caracas, 11 de la mañana. Algunos de los grandes directores de orquesta del planeta lo celebran con énfasis. Buena parte del mundo ha puesto rojas sus manos de tanto aplaudirlo. Los críticos segregan adjetivos de admiración. Las entradas a sus conciertos se extinguen el mismo día que salen a la venta. El público saliva furor y fanatismo cada vez que sabe de su presencia. Las ovaciones han llegado a durar hasta 20 minutos. Pero lo más desconcertante de todo es que no estamos hablando de una estrella de rock o de un nuevo astro del reggaetón. Se trata de un oficiante de la música clásica, un director de orquesta, una batuta, una vehemencia llamada Gustavo Dudamel, quien es, sin lugar a dudas, una de las mejores noticias que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años. Sus 27 años asombran, su carisma se ha convertido en epidemia, su manera de dirigir hipnotiza. Así lo dicen los violines, así lo cuentan el contrabajo y la flauta, así insisten los trombones. Sus brazos se mueven con la gracia del esgrimista y la pasión de un enamorado. Dicen que Mahler, Tchaikovsky y Beethoven recomiendan sus servicios. Las mejores orquestas del mundo coquetean con su agenda. En definitiva, Gustavo Dudamel ha sido el mejor emblema de ese milagro musical que ha ocurrido en Venezuela con el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles. Por eso, por ser uno de nuestros orgullos más unánimes, era imposible no acercarnos para descubrir el embrujo de una de las batutas más cotizadas del mundo de la música. Bienvenido a Los Imposibles, Gustavo. Muchas gracias, encantado. Primer acto. Encuentro con la batuta. La primera vez que tú dirigiste una orquesta tenías 6 años más o menos. En mi casa, en mi imaginación, sí. Okay. La orquesta de mis juguetes. Cuéntame ese momento, recréanos ese momento. En mi casa había un ambiente musical por
evidentemente por mi padre, que tocaba el trombón en un grupo de salsa y tocaba también en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Lara. Colocar unos muñequitos que salían en un juego en ese tiempo, ponía una grabación o me imaginaba algún concierto y dirigía, pues. Por ejemplo, tienes una batuta a tu lado. Ajá. Agarra la batuta, por favor. Viajamos a los 6 años. Una pieza que tú recuerdes que dirigías en ese momento. El Capricho Italiano de Tchaikovsky. Inclusive había un programa en Venevisión que comenzaba con la fanfarria del inicio, Ajá. que se llama Estudio 4. Ajá. Pam, pam, pa, pa. Y yo siempre, ¿sabes? Me encantaba. No tenía batuta en ese tiempo. A los 8 fue que tuve mi primera batuta que me regaló mi abuelo. Ahora, digamos, tú descubriste que había una magia, que en esa batuta estaban todos los instrumentos posibles. Absolutamente todos, y con lo que tú hicieras, con cualquier movimiento, tú podías conseguir el sonido que tú te imaginabas, pues. Ahora, fíjate tú, alguien dijo alguna vez que de todos los músicos, el director de orquesta es el único que posee el misterio de crear sonidos sin contacto físico con los instrumentos. Eso tiene mucho de poesía, ¿no? Sí, Y mucho de magia. así es. Ahora, ¿qué hace a un director excepcional? ¿Qué lo hace bueno y qué lo hace inferior al promedio? Yo creo que lo primordial en el director es la conexión. El director es simplemente esa conexión entre el compositor y la orquesta. Y todo eso depende de esa comunicación, de esa magia. Ahora, eso suena abstracto. Porque tú, por ejemplo, tú ves incluso hablando de cualquier campo de la música, tú ves a un guitarrista como Eric Clapton y tú sabes que es un virtuoso de la guitarra, ¿me entiendes? O ves a Santana y dices, tú sabes que Carlos Santana toca la guitarra también con virtuosismo, pero un virtuosismo distinto. Exactamente. Pero en un director de orquesta es como intangible. Pero el detalle es que tú tienes que estar abierto. Tienes que estar abierto a ideas también de la orquesta. Porque en el momento que tú comienzas a dirigir, tú puedes agarrar tu batuta y yo puedo dirigir aquí enfrente de ti, pero no tengo una orquesta enfrente y tú no vas a escuchar nada. ¿Me entiendes? Exacto. La orquesta es un instrumento caprichoso que depende del momento. Y de muchos rostros, además. Exactamente. Y de ahí tú entras sobre eso, no impones. Porque creo que esa es nuestra nueva generación de directores. No es imposición, es simplemente entrar, concertar y hacer. Los imposibles con Leonardo Padrón. Tú sabes que mucha gente supone que gente como tú, que se entregó tan rápido a su pasión y descolló de una manera tan fenomenal, supone que el oficio le secuestró el resto de la vida. Entonces uno se pregunta, ¿cómo habrá sido la adolescencia de Gustavo Dudamel allí? No tuvo tiempo para las caimaneras de béisbol, para las borracheras interminables, para el ocio en las esquinas donde los amigos gastaban el tiempo hablando tonterías. Sí. ¿Cómo fue realmente tu adolescencia, tu juventud? ¿Tú sientes nostalgia, cosas que te quitó la música? Evidentemente la música se convirtió en mi prioridad. Pero mira, yo jugué bastante béisbol en la casa. Era bien malo, por cierto. Entonces, pero sí jugué fútbol. Mi abuela me metió en karate, hice natación. De todo hice. Gustavo, si tú tuvieras que enamorar a un campesino, a un vendedor de chichas, a un boxeador de la música clásica, o sea, tu misión es enamorarlo a la música clásica, ¿cuál sería el primer señuelo al que apelarías? ¿Cuál sería el músico? ¿Cuál sería la pieza que le pondrías para deslumbrarlo? Yo comenzaría con una obra, por lo menos, que la gente haya escuchado. Ajá. A ver, una quinta de Beethoven, todo el mundo ha escuchado alguna vez un pam, 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 siempre. Y con esos son 5 compases, o 6 compases, 5 compases, con los que tú puedes construir una fantasía y le puedes dar tanto a una persona que se enamore con 5 segundos que dura eso, ese principio, que tú puedes lograr que mucha gente se convierta a la música clásica, no sé cómo sea. Mira, hay una anécdota de tu infancia donde formaste un dúo famosísimo en su momento. Cónchale, imagínate. El dúo Larense. Ajá. Eso fue con mi vecinito. Ajá. Yo tenía como 10, 9 años. Él tocaba las maracas, yo el 4. Y entonces cantábamos, pues amenizábamos la fiesta de los muchachitos, de los vecinos. Por ejemplo,
piquito de lo que hacías tú. Pero con- imagínate que estoy... Ah. Yo no toco, yo quiero decirlo públicamente. Yo toco el cuatro muy elementalmente, perdón, maestro Che Hurtado, perdón, Jorge, perdón, todos los grandes cuatristas, el pollo, todos, perdónenme, pero mi papá me enseñó unos tonos y en esos tonos era que cantábamos. Pero imagínate, yo ahorita con esos tonos, que era lo que me sabía, yo me sé re menor y sí, y re mayor, más nada en el cuatro. Ajá. Y esas eran nuestras canciones, grandes espectáculos. Ajá. Los arrancábamos así. Así, güey. Aquí viene un problema porque yo nunca lo supe hacer. ¿Sabes qué era? No, nunca me salió. Entonces siempre lo hacía. Y eso es lo que siempre tocábamos para arrancar. Y empezaba el dúo larense para echarle candela al presente. Y gritaba mi compañerito, que era chiquitico y tenía una voz aguda. ¡Ajúa! Segundo acto. La felicidad en 9 vueltas. Se habla en tu caso de un día donde tú demostraste la felicidad con 9 vueltas ante una noticia que recibiste y te pusiste eufórico. Háblanos de eso. Yo estaba en Barquisimeto, dirigía la orquesta infantil, la orquesta juvenil, de vez en cuando me invitan a dirigir la Sinfónica del Estado. Resulta que hay una gira a Italia y me llama el maestro, recibo la llamada. Yo estaba esperando porque él me iba a mandar unos libros. Y yo creía que la llamada era de los libros. Y cuando me dice así, seco, te vienes a Caracas la semana que viene porque vas a dirigir la orquesta en la gira a Italia y él es el nuevo director de la orquesta. ¡Plan! Me trancó. Te va a llamar Rubén Coa, que coordinaba la orquesta. Y eso fue. Ni esperó tu respuesta. Más nada, yo me quedé así con mi celular y lo único que hice fue correr por todo el Conservatorio de la Alegría. Y la gente me miraba y se preguntaba y bueno, estaba loco, pero ahora sí se devolvió totalmente loco. Y pegó 20 carreras y eso fue comiquísimo, fue eso fue un momento crucial en mi vida, ¿sabes? Eso Claro. fue, yo creo que eso fue el escalón más grande. Un día sí, el maestro Abreu me puso a dirigir el Malambo de la estancia y antes en Italia, estábamos de gira en el 97, 98 y el maestro dice, a ver, no quería dejar pasar el día, pues que la orquesta no se enfriara en ensayos y el director estaba enfermo, lo llevaron a la clínica, no me recuerdo, y dice, a ver, ¿quién puede afinar esto? Dice, este pasaje de la madera. Y yo estaba en el último atril de los primeros violines con los zapatos afuera, así por debajo del atril, sentado así, echando cuento con los amigos. Ajá. Y dice, a ver, Gustavo. Y yo, Gustavo dijo, sí. Ah. Gustavo, ven y afina esto. Y yo tratando de meterme los zapatos, o sea, pasando por el medio de todos los músicos. Y entonces me hizo dirigir toda la obra y me dijo, bueno, algún día vas a dirigir esta orquesta. Pero yo entiendo que hubo un día, una anécdota me parece valiosísima, que no llegaba el director al ensayo, tú ya eras miembro de la orquesta Así es, sí. y de repente te montaste tú a dirigir. Cosas de la vida, el director no había llegado y estábamos sentados todos ahí esperando y yo, bueno, me monté, pues le dije, vamos a comenzar. Y comenzamos jugando, yo no tenía la batuta, ¿sabes? Esa vez, la primera vez, me recuerdo cuando llegó el director me dijo, pareces Toscanini. Toscanini dirigía sin la batuta. Y entonces yo comencé ahí a hacer el ensayo con los muchachos y todos nos reíamos y de repente entramos en un mundo que era el mundo del trabajo, pues el mundo de hacer música seria. Y entonces allí todo el mundo vio como que, ok, y ahí comencé a dirigir regularmente esa orquesta, O sea, tú oficialmente empezaste a dirigir orquesta ¿a qué edad? a los 12 años. Ahora, hay una nostalgia preciosa con un instrumento, que es con el trombón. Tu papá era trombonista y me imagino que en lo típico, identificación con el padre, tú querías ser trombonista. Quería tocar el trombón. ¿Por qué no fuiste trombonista? ¿Por qué Gustavo Dudamel no fue trombonista? Ese era el problema del brazo, no me daba el brazo. Y entonces esperando, llegué al violín, pues, pero imagínate, pasé de los trombones
Imagínate, pasas trombones, trompetas, cornos, o fagotes, todos los instrumentos, hasta llegar al primer instrumento que está en la orquesta, que es el violín. Ahora, fíjate, tienes un trombón allí. Yo no sé si en un brevísimo saludo a la nostalgia, tú te atreves a tocar algo allí en ese trombón. Que nunca llegué a tocarlo, ¿sabes? no, ni siquiera, nunca. O sea, no porque no pude, pues no. Además que no tengo los pulmones suficientes, necesitas mucho pulmón. Yo escribí unos conciertos para trombón, dedicados a mi papá, los estrenó un amigo mío, tuvo una novia trombonista. O sea que el trombón está ahí, pues. Sí, está en es parte en de mi la vida. escenografía de tu vida. Así es. Dejémoslo allí como escenografía de tu vida. Sí, es solamente. Tercer acto. El primer gran premio. Hay una fecha, año 2004, concurso por el premio Mahler. Creo que otro momento clave en tu carrera, ¿no? Sí, Háblanos de eso. Eso fue una selección de 300 directores, llegaron a 16 y ahí empezaron Yo era el más joven con... Sí, exactamente. ¿Qué edad tenías? 23 años. Fueron 2 semanas de mucho aprendizaje también. Tener el maestro Abreu también, que fue mi maestro, pues, que fue el que me educó. Él un día me llegó y me dijo, mira, Gustavo, hay esto en Bamberg, en Alemania, y yo creo que tú puedes hacerlo. El concurso. El concurso. Y yo, bueno, ¿por qué no? Si tú me lo dices, y hasta ahora, y creo que por siempre. O sea, el maestro Abreu es el que me guía en todo. Yo digo, bueno, me voy. Yo había estado con Simon Rattle asistiéndolo con la Filarmónica de Berlín por 2 meses. Ya venía de ese training también, de una orquesta, la primera orquesta del mundo, trabajando con su director. Y me fui a Bamberg. Llegué allá, no hablaba nada de inglés. Y es que ahora no hablo mucho tampoco, pero en aquel tiempo, yes, wonderful, Good morning. it's not together. O sea, una cosa así, más nada. Y entonces, de repente empecé a pasar las rondas, y de repente cuando siento un golpe por aquí por atrás, el último día, gané. Ahora, ganaste ese premio me imagino que fue otro gran peldaño. Otro gran peldaño, Otra gran exactamente. puerta. ¿Cómo te transformó la vida ese premio? Bueno, lo primero fue que en lo que gané, me recuerdo que almorcé 5 veces en un día. ¿Por qué? Porque llegaron un poco de managers, ¿sabes? ¡Frum! Al sitio. Ajá. Y querían, bueno, nosotros queremos hablar contigo, queremos representarte, tal y cosa. De repente llegaba a mi cuarto y habían como 3 carpetas en la cama de que si no sé qué. Y yo, Dios mío. Entonces lo que hice fue, me vine a Venezuela y decidí estar 2, 3 meses pensando qué quería hacer. Y una vez en Berlín, que fue a dirigir un concierto, que ya tenía desde antes de ganar el concurso, conocí a esta persona con la que trabaja para mí, pues que se convirtió en un amigo. Y entonces eso fue, ahí se abrieron las puertas, ¿sabes? Ahí comenzaron invitaciones, comenzaron los grandes directores a ver, pues, que era el trabajo que yo estaba haciendo aquí en Venezuela. Y fue como... Cuarto acto. El violín. Yo sé que, por ejemplo, aquí muchos músicos venezolanos, muy amigos tuyos, ustedes muchas veces se reúnen a hacer una fiesta, a tomar algo, a comer algo, y empiezan todos a tocar y a cantar, y son unas Las parrandas. extraordinarias jornadas. Y sé que tú ahí de repente agarras, por ejemplo, un violín, y de repente tocas violín, como recordando el tiempo en que tocabas violín, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tipo de cosas tocas, por ejemplo? Yo sabía. Yo sabía porque había un violín aquí con un arco y armado todo, o sea, había una razón. Estaba muy alevoso, ¿no? Yo toco el violín, pero también siempre pido perdón, pues, porque todos los instrumentos yo se los dejo a mis músicos. Pues. Yo dejé de tocar, estudié con el maestro José Francisco del Castillo, con mi profesor en Barquisimeto, Francisco Díaz, Rubén Cova, José Luis Jiménez, todos ellos, pero lamentablemente, bueno, no lamentablemente, o sí, lo he tenido que abandonar un poco por las responsabilidades que tengo con la dirección.
Pero siempre trato de tocar un tango. Yo siempre toco con hombreras. Ajá. Eso es una cosa que se le pone aquí un soporte. Ajá. Pero imagínate, ¿qué te puedo decir? Ni el vibrato me da, pues. Imagínate cuánto tiempo tengo que no toco. Pero Por una cabeza es una canción que a mí me fascina y siempre la toco cuando estamos en una parranda. Sí. Pero no así desafinada, Ajá. un poco más desafinada, porque hay un poquito de tragos en la cabeza. Muy bien. Ay, Dios mío. Y yo que le pido a los músicos que toquen bien Ajá. en la orquesta. Qué mal ejemplo Y estás qué mal dando. ejemplo estoy dando, vale. Perdón, muchacho. Quinto acto. El estilo Dudamel. Yo quiero hablar justamente del estilo Dudamel de dirigir. Yo creo que parte de lo que ocurre es la pasión que tú generas en el otro. De repente tú estás ensayando, entonces dices, ok, está muy bien, pero falta sangre, quiero sangre, ¿no? Cuéntame, háblame de ese tipo de recursos a los que apelas, esas imágenes. Para mí, mis memorias y las vivencias diarias que cualquier persona pueden tener relación hasta con la tonalidad o con cualquier nota que tú estés tocando. Una orquesta que haya tocado 20 veces, no, 1000 veces la séptima de Beethoven, Ajá. y llega un músico nuevo a pedirle una cosa distinta. Ok, es la forma como la pida, o sea, la idea que tú tengas y cómo tú se la extraes a la orquesta. Yo, la conexión entre la orquesta y yo la trato de abrir al máximo posible, que es el contrario de la dirección, ¿sabes? Del director, que siempre la imagen del director era el hombre bravo que le gritaba, ¿sabes? Toscanini y tal, y ese Severo. hombre molesto, ¿sabes? Que le decía. Yo trato de todo lo contrario, en vez de cerrarla, en vez de estrecharla, ampliarla, ¿sabes? Abrirla y tratar de que ellos se conecten. Y es por eso que yo les digo, esto es como una primera vez y como la última. Otra de las características del estilo Dudamel es que tú muchas veces diriges de memoria, sin partitura. ¿Por qué? ¿Te molesta la partitura? ¿Te amarra? No es una cosa de que demostrar de que yo puedo dirigir de memoria, porque Ajá. No es un acto de soberbia. no, miren. porque muchos directores dirigen de memoria. Ajá. Es una manera de fantasear más. Y yo siento que la conexión con la orquesta es mucho más directa porque le puedo ver los ojos, ellos me pueden ver que yo estoy allí conectado con ellos. Cuando tienes la partitura siempre estás, ¿sabes? Mirando, una vez volteas, cuando de repente un músico te ve y estás mirando la partitura. No sé, yo creo que se pierde un poco la conexión. Es mi manera de ver. Hay directores que dirigen con las partituras que son fantásticos. Inclusive yo a veces dirijo con la partitura. Pero mi maestro, el maestro Abreu, me enseñó pues que era muy importante eso. Y lo aplico. Sexto acto. La anécdota memorable. Oye, Gustavo, hay una anécdota tuya maravillosa que es lo que te sucedió un día que te tocó dirigir y te entregaron la batuta a Leonard Bernstein. Sí, imagínate. Ajá. Oye, por favor, échanos ese cuento que es estupendo. Bueno, Tienes una batuta allí para que se lo pueda ilustrar a la gente que vea lo que implicaba eso, ¿no? mucha gente se preguntará qué es una batuta, primero. Y la batuta no es más, es algo que es la extensión, otra extensión del brazo. Pues tú tienes esto aquí y aquí se extiende esto, que es para la distancia, pues, en el momento. Y además el color distinto a la piel hace que el músico lo vea mucho más claro, el pulso y el metro, el pulso y la música que tú estás haciendo. Leonard Bernstein es un ídolo para mí. Y bueno, un día yo estoy dirigiendo la Filarmónica de Nueva York. El día que yo estoy antes de entrar al concierto, me llega la señora y me dice,
Gustavo, queremos que nos hagas el honor de usar esto. Y era la batuta de Bernstein, una de las dos que quedaban, que estaban bien. Y yo, wow, increíble. ¿Sabes que eso es difícil? Porque tú estás acostumbrado y eso puede cambiar mucho tu movimiento y tu forma de marcar, el peso de la batuta. Esto es una batuta de fibra, hay batutas de madera, hay batutas de muchos materiales, no me recuerdo. Entonces, bueno, yo estoy dirigiendo mi cosa, dirijo 4 conciertos y en el último concierto estoy dirigiendo la quinta de Prokofiev y en la última parte, los últimos 5 segundos de la obra, yo estoy así, y hago un movimiento así, y yo estaba dirigiendo de memoria, no habían atriles a mi lado, y la batuta hizo ¡plac! Y se partió así, ¡pac! Y se fue para atrás. Eso tuvo como una energía. Yo no se la quiero, no se lo quiero achacar a que fue un momento mágico, que Bernstein estaba ahí, no sé, que la gente interprete lo que pasó como quiere. Pues para mí fue un momento muy especial. Pues. Y ¡pran! Se rompió. ¿Ok? El señor que la agarró en el público, el pedazo de madera, no me lo quería entregar, pues. No se lo quería entregar a una de las violistas de la orquesta y yo le llegué, por favor, y me la entregó. Pero perdón, ¿a ti no te pasó en el momento, dice, rompí la batuta de Leonard Bernstein? O sea, no hubo un momento de pena. Evidentemente había pena, pero yo dije, ¿pero qué voy a hacer? Se rompió, ¿sabes? Yo salí y lo primero que hice con el pedacito que me quedó a mí, que era el corcho y esto, así le hice a la orquesta. ¿Qué puedo hacer? Entonces, apenado le dije, discúlpenme, ¿cómo hago para repararla? Porque el que las hace está vivo todavía. Entonces me dicen, no, porque fue muy bonito. Me dijeron, ahora esta batuta tiene más historia. La vamos a guardar como se quedó a partida. Y está así en el archivo de la orquesta ahora. Qué maravilla. O sea, fue mágico totalmente. Gustavo, ¿hay sentido del humor en la música clásica? Muchísimo. Por ejemplo. Tanta música de Strauss, por lo menos, de Johann, el famoso que compuso los valses vieneses y las polcas, que tienen una carga de pronto burlesca de la sociedad de esa época. O Mozart era una persona jocosísima. Se escucha en la música, ¿sabes? Nosotros le metemos muchísimo con la Bolívar, con el mambo de Bernstein y con el malambo de Ginastera, que la orquesta se para y baila y lo disfruta. Eso ha sorprendido muchísimo a los públicos más rígidos y acartonados que ha habido en el planeta, ¿no? De repente ven que todos empiezan a bailar con los instrumentos. Eso nació de una bailadita así, ¿sabes? De mover nada más uno lo movió, ¡ay, qué gracioso! Entonces en pleno concierto. Y ya la gente baila y se meten al público y la gente se encuentra con algo que ese olor a naftalina se convierte, ¿sabes? En un olor a una flor nueva, ¿sabes? En la próxima parte. ¿Qué música hay en la vida de Gustavo Damero? De todo, desde salsa hasta Queen, Pink Floyd, hay Shakira, hay Juanes, hay Nielsen, Beethoven, Mahler, Simón Bolívar, orquesta, Berlín, de todo, de todo.